Hello, me da mucho gusto estar una vez más con ustedes aquí, aquellos que me siguen y que pues les agradezco mucho por las preguntas y correo electrónico recibido de parte de ellos, inquietamente, pues hemos tenido buen tiempo contestando esas preguntas personalmente. Ahora les voy a hablar de un tema bastante controversial dentro de la cristiandad, acerca de entrando en el reposo del Todopoderoso. Creo que este es uno de los temas más mal entendidos que existe dentro del cristianismo. Vamos a leer en Hebreos 4, versículos 9 al 11, que dice: Queda pues un reposo sabático para el pueblo del Todopoderoso, porque quien entra en el reposo del Todopoderoso también descansa de su propia obra, como el Eterno de la suya. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo para que nadie caiga siguiendo su ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, versículo 9 al 11. Quisiera abordar este pasaje de la Escritura que la gente suele distorsionar afirmando que el sábado, el séptimo día del Eterno, no es vinculante ni se menciona en el Nuevo Testamento. Este estudio parte de dos premisas. En primer lugar, supongo que usted ha sido presentado a la idea de que el Eterno continúa avanzando con sus planes independientemente de la conducta humana. Y en segundo lugar, supongo que usted es consciente de las relaciones inseparables que existen entre la gracia y la ley, la fe y la obediencia. La anticipación comienza con una promesa. Para comprender la importancia de Hebreos 4, 9 a 11, debemos comenzar con una promesa que el Eterno le hizo a Abraham unos 400 años después del diluvio de Noé. En ese tiempo los cananeos habitaban la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12, versículos 6 y 7. Más adelante, después de que Lot se separó de él, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde donde estás y mira al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo, también tu descendencia podrá ser contada. Génesis 13, versículo 14 al 16. Finalmente el Señor le dijo a Abraham: estableceré mi pacto como pacto eterno entre mí y tu descendencia después de ti, para ser tu todopoderoso y el poderoso de tu descendencia después de ti. Toda la tierra de Canaán, donde ahora eres extranjero, te la daré en posesión eterna a ti y a tu descendencia después de ti, y yo seré tu todopoderoso. Génesis 17, versículos 7 al 8. Mucha gente lee este versículo y piensa que Canaán no es más que una tierra prometida, pero la promesa del Eterno implica mucho más que varios millones de acres. El Eterno prometió a Abraham que él y sus descendientes heredarían el reino del Todopoderoso, cuya sede estaría en Canaán como posesión eterna. Vemos evidencia de esta comprensión en la anticipación de Abraham. Por la fe, Abraham habitó en la tierra prometida como un extranjero en tierra ajena. Habitó en tiendas al igual que Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con cimiento cuyo arquitecto y constructor es el Todopoderoso. Hebreos 11, 9 y 10. Desde la época de Abraham hasta la ascensión de Cristo, el Eterno ha ajustado sus planes para la humanidad. Esto puede resultar sorprendente, pero el plan original del Todopoderoso era establecer su reino en Canaán poco después de que los descendientes de Abraham tomaran posesión de la tierra. Jesús habría venido a la tierra como un bebé y tras pagar el castigo por el pecado, habría establecido el reino del Todopoderoso en la tierra de Canaán. Así Israel se habría convertido en una nación de sacerdotes. Éxodo 19:6. Sirviendo al Todopoderoso en nombre de toda la humanidad. Jesús finalmente habría resucitado a Abraham y a los santos que habían fallecido anteriormente. Ellos, junto con los que no habían muerto, habrían vivido para siempre en Canaán, la sede del reino del Todopoderoso. Abraham comprendió las promesas del Eterno y por eso anhelaba el día en que Canaán tuviera una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera el Todopoderoso, el Eterno.
Dos puntos profundos. Al comprender los elementos de la promesa del Todopoderoso, Abraham surgen dos puntos importantes. Primero, si el reino de Dios se hubiera establecido en la tierra como el Eterno lo planeó originalmente, Moisés había guiado a Israel al reposo divino. El reino de Dios se llama el reposo del Todopoderoso en la Escritura, Salmo 95, 6 a 11, por muy buenas razones. Tras ser liberado de la esclavitud, los hijos de Israel comenzaron a comprender el descanso del Todopoderoso. Éxodo 33, 14. El concepto detrás del descanso del Todopoderoso radica en que el Eterno trabajó durante 6 días y luego descansó de su trabajo al séptimo día. Génesis 2, 1 al 3. Como no había maldición en la tierra, Adán y Eva disfrutaron de la dicha diaria del descanso del Todopoderoso. Como el Eterno satisfizo sus necesidades físicas, no tuvieron que trabajar para sobrevivir luego. Cuando el pecado entró en el mundo, la obra de Adán y Eva comenzó con ahínco. El Señor maldijo la tierra y desde entonces la humanidad ha tenido que trabajar arduamente para sobrevivir. Génesis 3, versículos 17 al 19. La promesa edénica de redención que el Eterno dio a Adán y Eva incluía una restauración completa al reposo del Eterno, y Pablo instó a los judíos en Hebreos 4:11 a esforzarse al máximo por entrar en el reposo del Todopoderoso, el reino de Dios, que aún no había aparecido. Observa lo que Pablo dice acerca de los antepasados de Israel. ¿Quiénes fueron los que oyeron la voz de Dios y se resbalaron? ¿No fueron todos aquellos a quienes Moisés sacó de Egipto y con quienes estuvo enojado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró el Todopoderoso que nunca entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? Así vemos que no pudieron entrar debido a su incredulidad. Hebreos 3, versículos 16 al 19. El segundo punto es aún más profundo y a menudo ignorado. Pablo dice que Josué no condujo a Israel el reposo del Eterno, aunque Josué condujo a Israel a Canaán. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, el Eterno no habría hablado después de otro día. Hebreos 4, versículo 8. Tras la muerte de Moisés y Josué, Israel continuó con numerosos ciclos de apostasía, seguidos de arrepentimiento. Finalmente, tras vivir en Canaán unos 400 años, Israel rechazó a Cristo como su rey. 1 Samuel 8, 7. Cuando Israel hizo esto, el Eterno abandonó el plan que les había dado a Abraham. El Eterno comenzó de nuevo con otro plan después de que David se convirtiera en rey. Venid, postrémonos en adoración, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Todopoderoso y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño bajo su cuidado. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicisteis en Meribá, como aquel día en Masad, en el desierto donde vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto lo que yo hacía. Durante 40 años estuve enojado con esa generación, dice. Son un pueblo de corazón extraviado y no han conocido mis caminos. Así que mi ira juré, jamás entrará en mi reposo. Salmo 95, 6 al 11. Nota. Masá y Meriba son dos nombres que identifican una gran roca cerca de Oreb, donde Israel se enojó con el Todopoderoso y dudó de su apoyo. Éxodo 17, 5 al 7. Cerca de su muerte, aproximadamente el año 970 a.C., David le habló a Salomón: estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra. Le dijo: sé fuerte, muéstrate hombre y observa lo que el Señor tu Todopoderoso exige. Anda en sus caminos y guarda sus decretos y mandamientos, sus leyes, preceptos, tal como está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga y donde quiera que vaya, y para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su vida y andan fielmente delante de mí con todo su corazón y alma, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Primera de Reyes 2, versículo 2 al 4. Al igual que Abraham, David anticipó el reino del Eterno. Sabía que Israel aún no había entrado en el reposo divino. Por eso el Espíritu Santo, hablando a través de David, le dijo a Israel: si hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como lo hicieron nuestros antepasados. David comprendió que el reposo divino se aproximaba y anticipó el día en que su propio descendiente, el Mesías, vendría a la tierra y se sentaría en su trono. Avanzando unos 250 años, encontramos que Jesús también pudo haber nacido alrededor del 730 después.
antes de Cristo. Si Israel hubiera estado dispuesto a cooperar con el Todopoderoso estuvo dispuesto a establecer su reposo durante los días de Isaías y el rey Acaz. Pero el pueblo no tenía fe en el Todopoderoso ni estaba espiritualmente preparado para su reino, por lo que no pudo entrar en el reposo del Eterno. Recuerden las palabras de Isaías, el rey Acaz. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamaré Emmanuel. Comerá cuajada y miel cuando sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Antes de que el niño sepa decir mi padre o mi madre, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán arrebatados por el rey de Asiria, porque no ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará sobre sus hombros. Y se llamará admirable consejero, poderoso, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su gobierno y la paz no tendrán fin. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y sosteniéndolo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso lo logrará. Y Isaías 7, 14 al 15, capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículo 6 y 7. Ahí están todas esas cosas bien, que nos enseña cómo él quería que el pueblo entrara en el día del reposo divino en su reino. Cuando el plan del Eterno fracasó de nuevo, implementó los términos claramente establecidos en su pacto, Levítico 26. Debido a que Israel desobedeció al Eterno, él lo destruyó y envió al remanente al cautiverio. Durante el cautiverio en Babilonia, el Eterno le reveló otro plan a Daniel. En este plan, el Eterno concedió a Israel 70 semanas para cumplir su objetivo y fijó una fecha incondicional para la llegada del Mesías. Si Israel se hubiera arrepentido y preparado para el reino del Todopoderoso, el reposo divino se habría establecido en la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra en el año 4 antes de Cristo, observe lo que Jesús dijo al comienzo de su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea proclamando la buena noticia del Todopoderoso. El tiempo se ha cumplido. Digo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntese y crean en las buenas nuevas. Marcos 1, el 14, el 15. Desafortunadamente Israel no escuchó a Jesús, ni quiso formar parte de su reino. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por medio de él, el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1, 10 al 11. Cuando se hizo evidente que Israel no tenía interés en entrar en el reposo del Eterno, el Eterno abandonó al Israel biológico, permitiendo que su templo y la ciudad de Jerusalén fueran destruidos. Poco antes de morir, Jesús se lamentó: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no quisiste? Mira, tu casa te ha sido dejada desierta. Mateo 23, versículos 37 y 38. El Padre puso en marcha su plan final mientras Jesús aún estaba en la tierra. Jesús implementó un nuevo pacto, Lucas 22, 20, que contiene un nuevo conjunto de promesas y profecías. Bajo ese plan hay un nuevo monte Sión, Apocalipsis 14, 1, una nueva Jerusalén, Apocalipsis 3, 12, y un nuevo Israel, Gálatas 3, 29. Los primeros tres planes del Eterno fracasaron porque entrar en el descanso al Todopoderoso conlleva una condición muy difícil. Jesús declaró: de cierto digo que nadie puede ver el reino del Todopoderoso si no nace de nuevo. Nadie puede entrar en el reino del Eterno si no nace de agua y del Espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 3, 3 y 5, Mateo 7, 21. La razón por la que Jesús regresó al cielo es porque Israel no quiso cooperar con el Todopoderoso. El reposo del Eterno no pudo establecerse en Canaán, ni siquiera con el Mesías en la tierra, en Jerusalén. El Eterno intentó pacientemente establecer su reposo en la tierra 3 veces, y en cada ocasión Israel fracasó. Los habitantes de la tierra aún no han experimentado el reposo divino del Todopoderoso. Por cuarta vez el Eterno volvió a empezar con su plan final. El plan que ya está en marcha, ya es como se aclaran los comentarios de Pablo, escrito alrededor del año 64 después de Cristo, en Hebreos 3 y 4. Considere tres elementos que respaldan esta conclusión. Primero, Pablo dijo que la promesa de entrar en el reposo del Eterno aún sigue vigente. El reino del Eterno tiene que ser establecido, sea el reposo divino.
Por tanto, puesto que la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, tengamos cuidado de que ninguno de ustedes se quede atrás, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, la buena nueva del reino, del Todopoderoso, el reposo divino, tal como a ellos. Pero el mensaje que oyeron no lo aprovechó, porque quienes lo oyeron no lo combinaron con la fe. Hebreos 4, 1 al 2. 2. Pablo dijo que aquellos que tienen fe en Cristo también descansarán de sus obras en el séptimo día, así como el Eterno descansó de su obra. Queda pues un reposo sabático semanal para el pueblo del Todopoderoso, porque el que entra en el reposo del Eterno también descansa de sus propias obras, como el Todopoderoso de la suya. Hebreos 4, 9 al 10. Ahora, los que hemos creído en Cristo y recibido su evangelio, entramos en ese reposo cada semana. Tal como el Eterno dijo, así lo juré en mi ira. Nunca entrarán los rebeldes e incrédulos en mi reposo. Y sin embargo, su obra ha sido terminada. Y el Eterno ha estado descansando desde la creación del mundo. Pues en algún lugar Moisés, habló acerca del séptimo día en estas palabras. Y en el séptimo día descansó el Eterno de toda su obra. Hebreos 4, 3 al 4. Recuerden, Pablo escribió la epístola a los hebreos alrededor del año 64 después de Cristo. Su comparación entre descansar en el sábado semanal del Todopoderoso y entrar en su descanso eterno es clara. El sábado santo del Eterno no fue clavado en la cruz. De hecho, es un descanso semanal que señala el cumplimiento del descanso eterno prometido a Abraham. Observen la lógica que Pablo usó en su carta a los judíos, quienes observaban el sábado del séptimo día, pero no entendían bien la importancia profética del descanso sabático. Si analizamos todo esto, creo que esto podría haber escrito Pablo. En el principio, nuestros antepasados eran esclavos del faraón. El Eterno, en su misericordia, nos liberó y nos concedió su descanso sabático. Para ayudarnos a comprender su descanso, el Eterno también hizo que la tierra produjera suficiente alimento por 3 años, cada 6 años, para que pudiéramos disfrutar de su descanso cada 7 años. El Eterno también nos exigió que liberáramos a nuestros esclavos para que ellos también pudieran disfrutar de la alegría de su descanso. Así, a lo largo de nuestra historia, el descanso sabático del Eterno ha sido un ejemplo recurrente de su descanso, el cual Adán y Eva perdieron al pecar. Dado que las promesas del Eterno Abraham permanecen intactas, dado que su descanso no se ha establecido, debemos esforzarnos al máximo para alinear nuestros corazones y pensamientos con la verdad del Eterno y vivir por fe. De lo contrario, como nuestro antepasado, no se nos permitirá entrar en su descanso. 3. Pablo usó las experiencias de Moisés, Josué y David para señalar que la generación actual debe ser muy cuidadosa o repetirá el error fatal cometido por sus antepasados. Resumen, el descanso eterno del Todopoderoso es futuro y debemos pedirle al Eterno que nos purifique nuestros corazones cada día para que podamos entrar en su descanso. La promesa está intacta. Abraham y sus descendientes poseerán el descanso del Todopoderoso para siempre. Pablo dice que todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Quienes hayan nacido de nuevo, que hayan lavado sus vestiduras, que las hayan emblanquecido en la sangre del Cordero, serán salvos. ¿Qué hay de la promesa del Eterno de dar la tierra de Canaán a Abraham y sus descendientes como posesión eterna? Desafortunadamente, el Eterno abandonó esa tarea hace 2000 años debido a la rebelión. Sin embargo, para cumplir su promesa a Abraham, el Eterno ha aumentado exponencialmente el valor de la misma. Purificará toda la tierra con fuego. Luego creará un nuevo cielo y una nueva tierra. La nueva Jerusalén será una ciudad gloriosa cuya arquitectos y constructores del Eterno, y descenderá del cielo cuando Abraham y sus descendientes, es decir, quienes tienen la fe de Abraham, vean el cumplimiento del plan final del Eterno. Estarán satisfechos, eternamente satisfechos. Jesús nos dijo con todo su amor: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11. Es maravilloso lo que el Señor nos enseña acerca de su descanso. Nos está hablando de su reino, que todavía no hemos entrado. Y para eso nos dejó Él el Shabbat, el sábado, para que nosotros entremos en esa relación. Yo siempre he dicho que cuando usted guarda el día del reposo, que es el séptimo día, no entra ya
en crono o el tiempo que nos dio el Señor, sino que entra en la eternidad. Y para mí cada séptimo día es entrar en la eternidad, una relación muy especial con el Señor, porque estoy entrando en los planes maravillosos que Él nos ha dado para poder gozarnos en su rey. Un día de descanso más que nos da para que nos gocemos y pensemos cómo será cuando el verdadero día de descanso sea establecido en la tierra, o sea, el reino de los cielos sea establecido en nuestras vidas. ¿Cómo será? Maravilloso. Ya no viviremos en cronos, ya no viviremos en esa cápsula de tiempo, viviremos en la eternidad. Y eso es lo que a muchas personas les quiero hacer entender cuando les hablo del séptimo día. Tengo unos debates tremendos con ellos acerca y utilizan o mal interpretan los versículos acerca que nos hemos entrado en el día de descanso. Es cierto, Pablo nos dice, Pablo se entendía bien que estaba hablando acerca del plan divino del Señor de establecer el reino de Dios en sus vidas. Y por eso Cristo habló grandemente acerca de su reino, porque eso va a ser lo más, puedo decir, la felicidad más grande que todos nosotros, redimidos por la sangre del Cordero, tendremos, ¿verdad? Entonces, pues, ojalá que usted pueda volver a escuchar este pequeño mensaje y lo pueda meter en su mente y en su corazón y entender bien que el Señor quiso establecer su descanso divino. La cuarta vez está lográndolo. 3 veces Él trató de establecerlo con Israel, pero Israel lo desechó. Israel malentendió, a como la mayoría de los cristianos hoy malentienden el séptimo día. Usted puede estar de acuerdo con él en muchas cosas, pero menos el séptimo día. Entonces no entienden bien que el séptimo día significa que hemos entrado a un reposo donde nos llevaremos a cabo en la eternidad, porque ese es el plan divino de nuestro Señor. Y le guste o no le guste a usted, guardar el día del Shabbat, tenga cuidado, porque usted está cometiendo un error muy grande como los israelitas cometieron. Él quería establecer su reino hace miles de años. Él no necesitaba 6.000 años para llegar a... Porque son 6.000 años. El séptimo milenio estaremos en el cielo, donde estaremos recibiendo la educación necesaria, todos los siervos de Dios, todos los hijos del Señor, conociendo bien maravilloso el plan del Señor. Ya Él vendrá a establecer su reino. ¿En dónde lo va a establecer? Aquí en la tierra renovada. Es maravilloso entender estos planes. No es cualquiera que quiere entender esos planes. Por eso se los estoy dando a usted, para que lo entienda. Así que el Señor me lo guarde y me los bendiga. Bueno, para adelante. Guardemos ese maravilloso día, el séptimo día, pensando en el reposo divino, en la eternidad. Y cuando entres a ese día, ya no vives en crono, ya no vives en tiempo, ya vives en la eternidad. Por eso es que debemos hacerlo con mucha devoción. Pensemos que eso séptimo es un ejemplo del reino del Señor que será establecido para siempre. Nosotros tenemos descanso eterno. Bye bye. Se me lo guarde.